libertad para mis nietos que son inocentes. La viejita que los vio nacer ustedes. Aquí está Pilar y aquí está mi gran madre. Aquí estamos pasando un momento de dolor, la mamá de las mamás, y alegría a la vez porque tenemos nuestros hijos. ¿Está grabando? Tenemos nuestros hijos aquí junto a nosotros. Es un momento muy grande, muy sublime para nosotros, donde hemos vivido unos días muy negros. Porque esta familia ha sufrido demasiado, sin causa, algo muy injusto y muy doloroso, que tiene que dar para la historia para que no vuelva a suceder, para que no siga sucediendo, porque eso no es justo. Bien. Libertad para Jorge y Nadine. Estamos aquí dándole libertad. Están viviendo el momento con su abuela que no pudieron vivir, la cual sufrió El sufrimiento mucho, de no haberla visto. y ella sufrió por no El verlo. sufrimiento de no haberla visto. Mañana, Evelyn Suñé, esposa del preso político Daniel Moreno de la Peña, salió hacia la visita de Daniel con su hija de apenas 20 años y alrededor de las 12 del día llamó Daniel preocupado que por qué Evelyn no había ido a la visita. Entonces Evelyn no aparece, no contesta los mensajes, no contesta las llamadas. De hecho, los mensajes por WhatsApp no le entran. Y estamos bien preocupados, ya sabemos de lo que son capaces la dictadura. Recordemos que la historia que subió Evelyn ayer, los que la pudieron ver, que se tatuó el brazo Patria y Libertad, y tal vez por esta razón la tengan retenida. Si es así, queremos exigirle a la dictadura que las dejen ir, porque son dos mujeres indefensas que solamente están reclamando sus derechos, que tienen días que no tienen ni qué comer por el desgobierno que tienen, que el pueblo está muriendo de hambre, que las personas siguen encarceladas por reclamar sus derechos. Quiero pedirle a todos los hermanos, a todos los cubanos, que nos ayuden a hacer esta denuncia, porque es una injusticia detrás de la otra. Queremos saber dónde está Evelyn Suñé y su hija. Y también quiero pedir libertad para todos los presos en Cuba, encarcelados injustamente porque están secuestrados por la dictadura, porque ninguno ha cometido delito. Libertad. Ayuden a difundir esto, señores. Hola, mi nombre es Eliezer Évora y quiero enseñarte unas noticias que son tan tristes, muy tristes, y quiero enseñarte lo que yo quiero. Pues hay una muchacha en Cuba con su niñito bebé que se llama Lázara Careña y Lucas. Díaz-Canel va a separar a Lázara de su bebé Lucas. Y eso es tan triste, de una mamá separando de su bebé. Pues yo quiero, y todos los cubanos quieren, que tú no le metas la misión. Porque ella no hizo ni una cosa. Solo dijo: abajo la dictadura de Díaz-Canel en julio 11. Julio 11, como 3 años atrás, 2 años atrás. Para que tú vengas, después de 2 años, que ella ya estaba en la prisión, eso ya, ella dijo solo como 3 palabras, como 4 o 5, solo habló con palabras que vino a su boca. Y ahora quieres ponerle 9 años. Y cuando ella vea a su bebé, va a ser el tamaño mío. Va a ser lo que yo soy ahora mismo. Pues yo no quiero que tu pesadez venga a ella y su bebé, su amor, que se les separe. Porque me rompe el corazón cuando yo le veo a una mamá y un bebé se separan. Yo no quiero eso. Díaz-Canel o alguien, por favor, ayuda Lázara y su bebé
ayúdale con algo para que Díaz-Canel no le haga nada. Porque ella es tan cariñosa, ella no necesita nada de esto, ya está sufriendo ya en Cuba, ella no necesita más, porque ya estaba en la prisión, salió, y ahora quiere meterle más. Ella sabió que no, ella entendió. Ahora le quiere que ella sufre más, porque tú quieres ver personas sufrir. Tú eres como Satanás. Por favor, Díaz-Canel o alguien ayuda a Lázara y su bebé. Muchas gracias por haber. Libertad abajo de la dictadura, por favor. Justicia a Lázara, Cariña y su bebé, Lucas. Hola mi gente, ¿cómo están? Feliz miércoles para todo el mundo. Y antes de entrar al trabajo voy a hacer este pequeño video aquí, que el tráfico no se mueve aquí en Miami. Ya escuché los 18 minutos y pico que el puesto a dedo ha dejado en las Naciones Unidas como un discurso generalizado. Ustedes saben, nosotros los cubanos siempre hablando del mundo y nunca refiriéndonos a nosotros. El puesto a dedo, él llegó para hablar, tratar de asuntos a nivel global, hablar de el cambio climático, para hablar de la pobreza que hay en el mundo entero, cómo los países deben de dividir bien sus riquezas para que no haya tanta pobreza. Puesto a dedo, mi vida. Es increíble, caballero. Yo le miro la cara a todos estos comunistas y yo me pregunto, ¿cómo hay cara de pararse frente a otros países que, pese a las necesidades o los problemas que tengan, tú sabes que los ciudadanos de esos países trabajando salen adelante? Es la pregunta. ¿Cómo hay cara de hablar, de abordar del tema pobreza, tema miseria, cuando en tu país un médico no tiene una bicicleta para trasladarse? Un médico llega al hospital y no tiene un guante, no tiene un yodo, no tiene un instrumento esterilizado para poder hacer bien su trabajo. Y tienes allí a un pueblo que cuando el COVID, que en Cuba no había nada, el pueblo a las 9 o a las 8 de la noche le tenía que aplaudir a los médicos por la gran labor que estaban haciendo los médicos. Señores, díganme qué médico en el mundo entero que se respete para hacer su profesión tiene que ser cerrajero, tiene que ser carpintero, tiene que ser de todo menos médico para poder decir de que está ejerciendo la profesión de medicina. Esto sucede en Cuba, donde no hay un yeso decente y te ponen un pedazo de madera todo guisado ahí con plástico. Esto sucede en Cuba, donde el dentista no tiene una anestesia ni una prótesis decente para su paciente. Esto sucede en Cuba, donde La Habana, capital de Cuba, hoy mismo usted entra a La Habana, no estoy hablando de el Malecón, Miramar, los puntos bonitos de La Habana. Entren a La Habana para que vean el basurero que esta gente han convertido a La Habana. Entren, pero no vayan tan lejos. Mi pueblo, 22 años, 20 años viviendo en Cuba, ni un cine decente, yo nunca entré a un cine en Cuba, porque siempre estuvo cerrado aquel cine, cayéndose, lleno de murciélagos. ¿Dónde está el entretenimiento, la recreación para el ciudadano cubano? Señores, pero ahí están las VIPIMI, que están diciendo que son las que están salvando a Cuba. Las VIPIMI esas son los que están saqueando Cuba. Todo lo compran aquí en los chinos y allí se lo están vendiendo al cubano como si aquello fuera Louis Vuitton, Chanel, comprando en Chain como si Chain fuera. No entiendo.
Tienes a los cubanos allí pagando por $1 225 pesos cubanos. Y el cartón de huevos se lo está vendiendo a la gente en 1.500 pesos cubanos. Todo esto que te estoy mencionando sucede en Cuba. Donde tú llegas y hoy nadie te quiere hablar de un futuro. Nadie te quiere hablar de un sueño en Cuba. Todo el mundo quiere irse de Cuba. Como si aquello allí estuviera en guerra. Esa es la verdad. No podemos ir a hablar de lo que el mundo tú quieres que haga para repartir qué riquezas. En el mundo entero hay ricos y hay pobres. Y hay una clase media. Eso de que íbamos a la escuela y todo el mundo tenía que usar los mismos kikos, eso quedó atrás, Canel. No funciona. El comunismo no funciona. Estas clases que estos comunistas pretenden dar para lavar el cerebro, porque le voy a decir, aquí en Miami, en el Yuma, en los Estados Unidos, hay una avalancha de gente, muchachitos jóvenes de universidad, de que te hablan del comunismo, del socialismo, con una pasión tremenda. Y señores, pregúntense qué fue lo que pasó en Venezuela, qué casi está pasando en Nicaragua, qué pasó en Honduras con Zelaya. ¿Quién se acuerda de Zelaya? ¿Qué ha pasado en Cuba por décadas? Pero vamos a un ejemplo muy claro. Díaz-Canel se para frente a los mandatarios de todos los países que se reúnen en esta Organización de Naciones Unidas y da un discurso que quiere quedar como el presidente más limpio del mundo. Canel, yo te pregunto a ti, séme sincero, ¿cómo tú mandaste a dar una orden de combate a los comunistas chivatones el día 11 para con aquellos cubanos que se levantaron y dijeron tengo hambre, voy a romper las tiendas en MLC porque yo tengo hambre y yo no tengo MLC? ¿Cómo ahí tú no dijiste de que en Cuba los cubanos viven presos de conciencia? ¿Cómo ahí tú no dijiste cuántos cubanos hoy están presos por decir yo tengo hambre, no tengo que comer? Y que lo que hoy muchos cubanos como Juntas y Revueltas, que las vi ayer, como mi amiga que anda por ahí por Nueva York, que se están manifestando pacíficamente, ese acto tú no lo permites, como un gobierno dictador que es, a tus ciudadanos cubanos de ejercer un derecho a la libre expresión de decir, gritar lo que ellos sienten gritar. ¿Por qué tú no lo dices allí? Bueno, porque es preferible, señores, llegar a todas estas reuniones, asamblea, congreso, lo que le llamen, y hacer el papel. Por eso yo no creo en ninguna de estas cumbres. Toda esta gente están ahí haciéndose lo que están viendo cómo el 2030 llega, agendándolo todo, viviendo la vida y los pueblos cayéndose a pedazos. No solo el de Cuba, muchos países están pasando por una situación precaria, pero la del cubano muy triste, muy triste. Ver a este señor con ese discurso, ¿qué les puedo decir, señores? Yo digo siempre no al comunismo. No lo prueben, no lo coman, no se apasionen a él, porque el comunismo es sinónimo de miseria, hambre, necesidad. Quítate tú para ponerme yo, te voy a pasar por arriba y no importa más nada. Desgraciadamente Cuba, el cubano que está dentro de Cuba y muchos de los que están fuera no se han concientizado con qué cosa es una dictadura y tristemente
es sentarse a escuchar a este señor y aplaudirle ese discurso tan sin sentido, mentiroso. ¿Qué les puedo decir?